Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Dentro de la casuística que los investigadores del tema OVNI hemos estudiado desde siempre está, por supuesto, el famoso tema de las abducciones, supuestos secuestros realizados por seres no nacidos en el planeta Tierra y que son narrados por personas con todo lujo de detalles desde hace muchísimo tiempo, en lo que sería un tema que siempre ha sido evitado tanto por el periodismo como por los gobiernos, todos los gobiernos de la Tierra. El mensaje, desde luego, era claro por parte de las instituciones y caló tremendamente en el sistema. Hay que considerarlos mentiras de lunáticos o con problemas psicológicos, y los testimonios de esas personas quedaron, y a día de hoy siguen quedando, pues podríamos decir de forma injustísima en el olvido, tal y como pasa siempre cuando existen verdades incómodas que no son del agrado de los gobiernos al considerarlos peligrosos para controlar pues lo que sería pues el comportamiento de la población, y desde luego para controlar un tema tan fuerte como es el tema de los ovnis, y todo esto se hace de forma brutal, todo atado y siempre bien atado por parte del, pues podríamos decir, del conglomerado de personas que tiene a bien por su parte controlarnos a nosotros. El problema es que siguen existiendo incidentes y testimonios como el que hoy os voy a exponer, que suponen un grandísimo problema, podríamos decir un tremendo problema a la hora de menospreciar este aspecto de la sociedad, básicamente porque están en el límite de lo que la psiquiatría es capaz de abarcar, y también básicamente porque discurren en lugares muy íntimos de la personalidad de las personas protagonistas, en lugares también muy íntimos de lo que sería también su entorno, ¿no? Lugares muy cercanos como por ejemplo lo que podría ser las casas, las habitaciones de estas personas. Hoy vamos a hablar de uno de estos incidentes ocurrido durante una parálisis del sueño, es decir, durante una incapacidad transitoria de poder moverse en el estado de vigilia, es decir, entre estar dormido y estar despierto. Son fantasías estas vivencias, son miedos, son preocupaciones plasmadas por el subconsciente del individuo, que se muestran como figuras que se hacen increíblemente visibles para el cerebro humano y también para el ojo humano, y que aparecen en este tipo de momentos justo antes de dormir. ¿Es esto? ¿O son esos instantes con una actividad cerebral modificada y determinada los que algunos, podríamos decir, algunos seres, algunas inteligencias aprovecharían para controlar un ambiente tan bien determinado y acotado y realizar un experimento con una persona en particular que les interesaría por una razón en concreto, a la que seguirían de hecho desde el principio de su vida, desde haría muchísimo tiempo? ¿Sería posible que el cerebro humano de una familia elegida de forma determinada fuese un foco de interés para una especie que quisiera estudiarnos y que plasmara por su parte imágenes y sensaciones espantosas en nuestra propia vivencia para observar nuestras reacciones? Y una última pregunta antes de ir directamente al tema. ¿Sería posible que el hecho de no poder moverte fuese clave para además tomar muestras del sujeto protagonista, el cual además sufriría todo este episodio de invasión de su privacidad con momentos que para colmo pues jamás pudiese olvidar?
Pues os cuento porque, claro, todas estas preguntas quedan en el aire porque la neurología pues ha desestimado todo esto y sí que ha seguido estudiando lo que serían pues la ansiedad, de los trastornos del comienzo de los sueños y las parasomnias, ¿no? Lo que serían las alteraciones en el estado de vigilia, ¿no? Pero lo cierto es que no ha seguido estudiando lo que son los testimonios de las personas que comentan esto. Y sin embargo, la ufología sí. La ufología sigue estudiando los distintos tipos de contacto que diferentes personas exponen que tienen con seres que no son como nosotros por el mundo. Y eso pues realmente pues no ha habido una conexión clara entre la ciencia de la neurología y lo que son pues los investigadores de los ovnis. Pero eso sí, una cosa está clarísima. Gracias a testimonios como lo que os voy a decir ahora mismo, como lo que voy a narrar, pues existe una confluencia y una conexión científica, aunque algunos no quieran pues realmente pues entenderlo así, que realmente sí que puede analizarse y que de hecho pues están totalmente relacionados con episodios referidos a apariciones invasivas en los cuerpos de los seres humanos durante estos determinados momentos de la vida de las personas, en estos momentos en donde estás a punto de dormirte. Estamos hablando de tomas de muestras, estamos hablando de contacto físico directo. Hoy, dicho esto, pues voy a exponer un incidente que vamos a analizar después y que es interesantísimo a la hora de añadir a la casuística relacionada con la neurología y con los contactos del tercer tipo. Este es el tremendo testimonio que he recibido a día 18 de septiembre de 2018 y bueno, pues empieza ahora mismo. Hola Vicente, buenas tardes, soy A.Y. No voy a decir su nombre real para mantener su privacidad. Vivo en Misiones, Argentina, y actualmente vivo en Capital Federal. Tengo 23 años, soy profesora de inglés y estoy terminando la carrera de traducción de idiomas, es decir, inglés, francés, italiano y portugués. Te escribo este email porque me gustaría contarte mi testimonio, mi historia, y la verdad es que estoy preocupada. Desde que tengo uso de razón puedo ver cosas que nadie ve. No solamente tengo visiones de lo que va a suceder, en donde acierto el 100% de las veces, sino que veo entes, cosas que no deberían estar ahí, gente. Al principio, cuando tuve la conciencia suficiente para hacerme cargo de esto, pensé que eran espíritus o gente que necesitaba ayuda, como lo hemos visto en tantas películas, pero la verdad es que no. Y después de intentar comunicarme muchas veces con estos entes y no tener respuesta, llegué a la conclusión de que quizás es gente de otra dimensión y que ni siquiera estarían viendo que yo estoy allí. Sin embargo, y para ir al grano, este email es para comentarte acerca de algo que me viene pasando hace no sé cuánto tiempo, y te lo digo así por miedo, porque no sé cómo frenarlo. Pero es que creo que me abducen desde muy pequeña, solo que desde hace solo un mes soy capaz de verlos. Y te cuento, la primera vez que me pasó fue en medio de una parálisis del sueño. Sentía que me sacaban piel del hombro derecho, que me lastimaban la rodilla izquierda hasta el día de hoy. De hecho, no puedo caminar del todo bien sin sentir dolor, y que me perforaban la vagina. Sé que es crudo lo que te estoy contando, pero el dolor que sentí, sobre todo no poder moverme, no poder gritar, no poder luchar, fue incluso más doloroso que lo que me hicieron físicamente. Al principio pensé que fue solamente un sueño malo, pero es que cuando me levanté y me fui a ver al espejo de mi casa,
vi que tenía los ojos enrojecidos, me sangraba la nariz y tenía una marca en el hombro, como si me hubiera picado una avispa. Estaba hinchada y enrojecida. La segunda vez que sucedió, hace 2 semanas, fue también en una parálisis del sueño, pero esta vez no sentí nada de dolor. Pude abrir los ojos, pero no moverme, y fue entonces cuando lo vi. Un ser alto, me atrevo a decir que de casi 2 metros, no traía ropa puesta, caminaba medio encorvado con sus brazos adelante del cuerpo. Tenía en el rostro una expresión inhumana. Sinceramente no sé si vio que yo lo estaba viendo, que yo lo vi. Estaba revisando cada espacio de mi casa. Vivo sola, en un monoambiente, un piso sin paredes entre el salón, el cuarto de estar, la cocina y la habitación principal, y estaba allí. Tenía los ojos de un color que no llegué a distinguir, pero sí vi que eran gigantes en comparación con los nuestros. Estaba viéndole y en un momento dado observé que ese ser tan alto se fue a la cocina de mi casa y los cubiertos, los cuchillos, los tenedores y las cucharas se le pegaron al cuerpo. No tengo ni idea de por qué o cómo, pero sí te puedo asegurar, Vicente, que lo que te estoy contando es totalmente verdadero. Es más, estoy segura de que si me pongo a revisar ahora mismo no voy a encontrar todos los cubiertos que tenía. Esa misma noche también se rompieron vasos y platos de vidrio. Después no le volví a ver más. La tercera vez fue ayer, 17 de septiembre del año 2018, y lo extraño es que esta vez no tuve ninguna parálisis del sueño. Eso sí, sentí que iba a pasar algo nuevo antes de verlo caminando por mi casa. Esta vez me desperté a las 3:33 de la mañana y su visita duró 1 minuto de reloj. Para las 3:34 ese ser ya no estaba. Se fue como llegó. Lo primero que pensé es que esos seres me estaban controlando, pero debo decir que desde que me desperté hoy tuve la certeza de 2 cosas. El dolor de rodilla no era tan fuerte como ayer. No entiendo todavía la razón de por qué y quería estudiar otro idioma, el turco en mi caso. Detallé lo más que pude lo que me pasó y me gustaría saber por qué me pasa esto a mí. No lo entiendo y me siento sola y asustada. Postdata, mi mamá me contó que cuando era ella chica, cuando era pequeña, en la frontera de Paraguay y Argentina, siempre veía luces que se movían de una forma extraña en el cielo. Me es inevitable pensar que todo esto, lo que le sucedía a mi mamá y lo que me pasa a mí hoy, pues está relacionado. Las visiones, la gente que veo, el chabón, así es como decidí llamarlo, que veo en mi casa, todo conectado. Desde ya, pues muchas gracias, Vicente. Bueno, aquí termina el testimonio. Por supuesto, tengo que empezar diciendo que podemos atribuirlo a visiones hipnopómpicas o hipnagógicas recogidas por la ciencia al respecto de estados de vigilia alterados, lo que serían pues momentos en donde el cerebro pues está generando una imagen casi a la hora de dormirte, cómo no, pero me llama la atención algunos factores a tener en cuenta en este testimonio. El primero, la declaración de la testigo de poseer una capacidad de observar la realidad como si fuesen diferentes planos y que de hecho desde esos planos no la estarían viendo a ella. Esto ha sido observado en diferentes casos de visiones ufológicas alrededor del mundo. Estamos hablando, realmente, estamos exponiendo un posible interés de una posible inteligencia mayor que la nuestra hacia personas que podrían haber desarrollado además la glándula pineal de una forma diferente a la media de los seres humanos y que además llegasen a observar planos del espacio-tiempo, como decía,
mayores, ampliados, diferentes, capaces de trascender, sin ellas saberlo y sin ellas quererlo, las leyes de la física relacionadas con el tiempo, deslizamientos del tiempo en donde ellas, además, pues como decía, no pueden ser observadas por parte de las personas que están allí, y ellas, sin embargo, pues sí que lo pueden observar, sí que lo pueden ver. Sería desde luego interesante realizar un estudio en el futuro de cuántas personas ven o sufren este tipo de situaciones físicas y visibles, y que tuviesen alguna variante, alguna modificación en la media de lo que sería, pues con respecto a la media de lo que serían las glándulas pineales de todas las demás personas. El segundo, ya que hablamos de posible sufrimiento, bueno, pues el hecho de que la testigo exponga haber encontrado una invasión en su físico a nivel íntimo, algo tremendo desde luego, y a nivel exterior, no es nueva en el fenómeno OVNI. Casos como el de los implantes encontrados y extraídos en el caso de abducción del testigo americano, un hombre llamado Ron Noel, e incidentes como el impresionante caso Yukon, Canadá, 1986, pues hablan de introducciones extremas y extracciones de piel y tejidos de las personas relacionadas con supuestas abducciones y avistamientos de figuras aparentemente imposibles. Y estas personas sí que lo podían observar perfectamente. También, por cierto, el magnetismo que se puede atribuir a lo que sería, bueno, pues la escena en donde ese ser se mete en la cocina y los cubiertos se pegan a su piel. Bueno, pues ese magnetismo también ha sido observado en diferentes incidentes de la casuística de encuentros con el fenómeno OVNI. De hecho, en momentos de encuentros del tercer tipo, del segundo tipo y del primer tipo. Muy interesante todo esto. Y bueno, por último, sí que os puedo comentar que existe el hecho de un posible seguimiento del fenómeno a miembros de una misma familia, tal y como expresa la testigo con avistamientos anteriores de su madre. Esto también ha sido visto y recogido y forma parte de este fenómeno, tal y como se puede ver en diferentes casos, ¿no? Que se llega a abducir a, por ejemplo, la abuela de una misma familia, la madre y la hija, ¿no? Esto estaría pues un poco relacionado con lo que podría ser el estudio del ADN o de las reacciones de personas que siguiesen una misma familia genética. Llegados a este punto, pues hay muchas preguntas en el aire, porque la frontera entre la psiquiatría con el manual diagnóstico DSM-5, la neurología, que apela al estudio del cerebro, y la ufología, que estudia el fenómeno OVNI de diferentes maneras, aunque sea negado por el sistema y la ciencia, bueno, pues ahí sigue presente en casos de este tipo, y desde luego, como investigador, puedo afirmar que será interesante observar en el futuro más casos relacionados con el estado al que llega el ser humano cuando está en el momento de la vigilia, cuando está pues a punto de dormirse también, ¿no? Habrá que seguir estudiando cosas así. Eso sí, de ser un experimento, como en las hipótesis que tantas veces hemos recogido aquí en programas que hablan sobre incidentes OVNI de todo el mundo, pues queda siempre la misma pregunta derivada del miedo real de la testigo. ¿Fue real lo que vio? ¿Y por qué esas marcas y ese dolor? ¿Quién era ese ser y por qué andaba así, con los brazos hacia adelante? ¿Se recogería información sobre el miedo generado en el espécimen, esa persona, a estudiar? ¿Y para qué se necesitaría esa información? ¿Por qué estudiar el miedo real de los seres humanos? ¿Sería importante que un ser humano tuviese una sensibilidad especial con respecto al espacio y el tiempo para estudiarla? ¿Se elegiría a esa persona en particular sabiendo que tendría algún tipo de modificación en su glándula pineal que le permitiese ver
otros espectros de la realidad, otros planos de la existencia? Bueno, pues aquí quedan estas preguntas y nada, pues aquí termina mi programa. Muchísimas gracias por seguirlo. Espero que podáis compartirlo en vuestras redes sociales y espero que podáis también suscribiros a este canal. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.